El Evangelio de hoy, miércoles 16 de marzo del 2022, según San Mateo, capítulo 20, del versículo 17 al 28. Jesús, al empezar el viaje para Jerusalén, tomó aparte a sus 12 apóstoles y les dijo en el camino: Miren, vamos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero él resucitará al tercer día. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con ellos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿Qué quieres? Y ella respondió: Aquí tienes a mis 2 hijos. Manda a que en tu reino se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús contestó a los hermanos: No saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron: Podemos. Jesús replicó: Ustedes beberán mi copa, pero a mí no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Al oír esto, los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos, pero Jesús los reunió y les dijo: Ustedes saben que los jefes de las naciones se portan como dueños de ellas y que los poderosos las oprimen. Entre ustedes no será así. Al contrario, el que se aspire a ser más que los demás se hará servidor de ustedes, y el que quiere ser el primero debe hacerse esclavo de los demás, a imitación del Hijo del Hombre, que no vino para que lo sirvieran, sino para servir y dar su vida como rescate de una muchedumbre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Mateo, Jesucristo nos concede la gracia de su palabra, de su amor, para que nosotros podamos acoger su palabra en nuestro corazón. Él nos está diciendo, así como le dice a sus 12 apóstoles, su tercera vez que le anuncia su pasión, cómo él va a tener que pasar, porque él mismo le dice: vamos a Jerusalén, que el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes, que ahí Jesucristo va a tener que pasar toda esta pasión, de toda esa angustia, pena, de antes de ser crucificado, lo iban a entregar a los paganos para que sea burlado por ellos y lo azoten y lo crucifiquen. Pero ahí también a la vez dice Jesucristo: Él resucitará el tercer día. Y nosotros, como cristianos católicos, sabemos que Jesucristo ha resucitado, venciendo hasta la muerte, todo por amor a cada uno de nosotros, los pecadores. Estamos en tiempo de Cuaresma, que tenemos que ver todo lo que Jesucristo Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y Él nos ama. Él lo ha hecho a conocer todo. No se ha reservado nada para sí mismo. Nosotros somos valiosos a sus ojos, misericordiosos. Muchas veces queremos nosotros, por nuestro esfuerzo que hacemos o dedicamos el tiempo para servir a Dios, el Señor nos está diciendo, el Señor Jesús, así como le dijo a estos 2 discípulos de él, que era Santiago y Juan, ya que su mamá vino a acercarse pidiéndole los primeros puestos, pero ahí Jesucristo dice a los que son así como Simón
como Santiago y Juan, pues estos dos apóstoles querían tener los primeros puestos porque su mamá le pedía eso a Jesucristo. Muchas veces los padres de familia piensan que por ser sus hijos servidores de la iglesia tienen pues la oportunidad de ocupar algo merecedor. Eso ya es la voluntad de Dios. Eso es Dios quien va a conceder esa gracia de su poder santo a sus fieles servidores, porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Él no hizo alarde de su servicio, de estar pues con los más necesitados, siguiendo pues cada día más buscando más a los más necesitados, a los enfermos, a los desprotegidos, a los que son pues despojados, a los más débiles, y el Señor nunca hizo alarde de su condición de Hijo de Dios. Él más bien era humilde, sencillo, y nos dice bien claro, el que quiere, pues el que aspire a ser más que los demás, se haga servidor de ustedes. O sea, todo servidor que aspire a ser para la casa de Dios, servir, pues se haga servidor de todos. Que no se engrandezca, más bien, que sea más humilde, más sencillo, ser servidor para los demás, como estamos viendo cuántos santos hay en estos tiempos. Hay muchos sacerdotes, religiosos santos, porque el Señor ha pedido que sean santos, los consagrados, ya sean laicos, consagrados, catequistas, misioneros, religiosos, que se consagran al Señor en santidad, pues den pues todo ese servicio con amor al Señor, porque el Señor nos ama, nos ha dado estos dones, esta gracia, porque ha visto en nosotros que tenemos toda esa fortaleza por medio de Él, que nos ha dado en nuestra conversión para poder dar luz a los demás por medio de su gracia misericordiosa que Él nos ha dado pues con todo su amor misericordioso, para poder mostrar a los demás quién es Jesucristo. Jesucristo nos ama, Él siempre va a estar continuamente con nosotros, Él no nos va a abandonar a menos que nosotros nos apartemos de Él cuando ya decimos no puedo más, ya no. El Señor no da cosas que el hombre no puede soportar en su vida. El Señor sostiene la vida de cada uno de nosotros, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestros aquejos, y Él lo hace llevadera. Él no va a permitir que nosotros, sus hijos, andemos pues desalientados, sin ánimo, a menos, como digo, si nosotros nos apartamos del buen camino, de las enseñanzas del Señor. Porque sabemos que sus enemigos de Jesucristo eran los fariseos y maestros de la ley, pues los que tienen esas actitudes son soberbios, son vanidosos, sabiendo de la verdad, hacían alarde de su autoridad de servidor de la casa de Dios. Y entonces el Señor Jesucristo nos dice que nosotros no debemos de actuar así como los que son pues que son hombres que son jefes de las naciones y se portan de esa manera como dueños de las naciones, y los poderosos las oprimen. Pues sabemos que en estos tiempos de hoy cuántos países oprimen a su pueblo, hacen todo lo imposible para que el pueblo no esté manifestándose de todos sus injusticias que hacen los jefes de las naciones. Pues estamos viendo cuántos presidentes de diferentes partes del mundo están haciendo pues mucho daño a su pueblo, y el Señor pues le pedirá cuentas a ellos. Nosotros tenemos que orar por cada uno de los presidentes de cada país, porque están siendo utilizados por las fuerzas del maligno que los utilizan para hacer el mal, porque ellos, si conocieran el amor de Jesucristo, actuarían todo a favor del pueblo,
porque el pueblo es el que los ha elegido para que hagan el bien para los más necesitados, para los más vulnerables, para aquellos que no son escuchados sus voces. Estamos viendo que hay mucho en los corazones de los hombres más materialismo y hay mucha indiferencia para los oprimidos, para los indefensos, para los que no son escuchados sus voces. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que nosotros no nos debemos de portar como los jefes de las naciones, porque así no se portan los hijos de Dios. Los hijos de Dios son de corazón humilde para servir a los demás, porque el Señor Jesucristo, Él vino para servir y para no ser servido. Y Él vino pues a dar su vida como rescate de una muchedumbre. Nosotros somos la muchedumbre y Él ha venido a rescatarnos de todo este mal, de las garras del maligno, del demonio, porque está condenado, porque Jesucristo nos ama, no nuestro pecado. Pues así nosotros podremos tener la gracia de su amor y poder más acercarnos con su luz de su amor a los demás oprimidos, a los más necesitados, y no serle indiferente con sus desgracias que están pasando. Muchos de ellos tienen a sus familias ya que no están con ellos, están viudos, viudas, o están huérfanos o huérfanas, los niños, y entonces debemos de nosotros obrar el bien, como hijos de Dios, hacer siempre el bien. El Señor Jesucristo no ha muerto en vano allí en la cruz, dando su vida para cada uno de nosotros y no estar con el maligno. El maligno ya sabemos cómo procede, cómo actúa, y nosotros debemos de ser hijos perseverantes en la luz, para que todos aquellos que aún no conocen el amor y la misericordia de Jesucristo conozcan al Señor y puedan ser ellos también libres en la verdad, y así puedan ser luz para los demás que aún no conocen, porque el día que ellos conozcan obrarán siempre el bien y harán que su país, su comunidad, su familia reine el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.